Hola, ¿qué tal? Soy Eric Grimoire y este es otro nuevo Speed Paint para The Blue Book. Hacía ya tiempo que no grababa ningún vídeo comentado como este, pero hemos tenido unos cuantos problemas, tanto mi compañera Haru como yo, porque hemos estado de mudanzas, instalándonos en nuestro nuevo piso en Alicante, ya que vamos a estar estudiando aquí durante este año. Y por lo tanto hemos estado un tiempo sin acceso a un portátil decente con el que editar los vídeos y muchísimo menos sin acceso a internet, por lo que hemos tenido que tirar mano de algunos vídeos que ya teníamos hecho en un orden que no estaba pensado, pero bueno, es un tema que ya está solucionado y vamos a intentar llevar los vídeos como antiguamente hacíamos, como en el inicio del canal. En fin, en esta ocasión la protagonista de la ilustración es Alicia, como me pedisteis en algunos comentarios. Y a pesar de que soy increíblemente fan de... ¿Increíblemente fan? ¿Se dice así? Bueno, es igual. A pesar de que me encanta el tema de los cuentos clásicos, sobre todo en su versión más original, incluidos los finales tétricos, en lugar de hablar conceptualmente de la ilustración, voy a dedicarme a comentaros cómo realizo mis ilustraciones. Ya que algunos de vosotros me pedisteis en los comentarios que también pusiera el proceso, incluido el lápiz de bocetaje de mis dibujos. Como habéis visto al principio, en este dibujo he comenzado tirando líneas generales para empezar a encajar la figura y después he ido añadiendo detalles con el lápiz. Y con el entintado no se aleja mucho, simplemente comienzo haciendo las líneas generales para después añadir un poquito más de grosor y continúo añadiendo detalle, como en este caso hago con el Wally Bic, haciendo este entramado en el pelo para que el dibujo tenga volumen solamente con el trazo. Igualmente en esta ilustración previamente he hecho unos cuantos bocetos, como el que se ve un poco en la esquina a veces, para evitar que luego al pasarlo el dibujo grande se me vaya la composición por un lado que no quiero. Y bien, vamos ahora paso con el color. En este caso, para las grandes manchas, ya que es un formato bastante grande, comienzo con aguadas, que es humedecer primero el papel y después dejando diferentes manchas de color que se vayan diluyendo con la mancha ya hecha, y continúo añadiendo colores cada vez más oscuros una vez que el papel esté seco. En esta ocasión, y como siempre, con la acuarela empiezo con los colores más claros para después ir con los tonos más oscuros, ya que la acuarela es transparente y al no poder permitirme grafismos con colores claros opacos, hay que ir con cuidado de reservar, es decir, de dejar en blanco los colores que queremos dejar con más clarito. También añado un poquito de agua para rescatar los morros de los lobos y añado un poquito más de detalle. Continúo añadiendo ya con colores más oscuros, casi negros, para terminar de darle ese claro oscuro a la figura y también rescatar un poco la figura de los lobos que se me habían perdido en un principio con los grafismos. Continúo con los colores rojos para el tema de la capa y luego añado una gran aguada con la misma técnica con colores azules para la parte inferior. Una vez termino con acuarelas más claritas, un poco con la piel de la chica, añadiendo detallitos con las narices rojas que siempre caracterizan mis dibujos. Continúo añadiendo un par de detalles a los morros de los lobos para terminar de definirlos y oscurezco un poco más la capa. Para el bosque lo que hago es trabajar en diferentes capas. Empiezo con las capas más lejanas y con colores más claros, y conforme voy acercando voy utilizando colores más oscuros para esa sensación de profundidad. Termino con unos cuantos detalles como los ojos o un poquito más de retoques como los mechones de pelo y ya la tenemos. Y como podéis ver, este es el resultado final. Como siempre, si os ha gustado, dadle manita arriba, suscribíos si no lo habéis hecho aún y compartidlo. Nos veremos en el próximo vídeo y espero que hayáis pasado un gran Halloween. ¡Chao!